No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de regreso en esta conversación tan apasionante como siempre, ciencia y tecnología. Siempre hay diversas opiniones y creo que tú diste en el punto clave, Paula, que tiene que ver con la planificación estratégica. Siempre la pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos el 1% del PIB invertido en ciencia y tecnología? ¿Una cosa lleva a la otra? No. Y yo creo que no porque tengamos plata vamos a hacer más ciencia, ¿no es cierto? Y también qué ciencia y para qué. Entonces, toda esa planificación evidentemente tiene que estar correlacionada con el crecimiento, con el desarrollo, hacia dónde queremos ir como país y poner una meta de corto, de mediano y de largo plazo, en términos de agua, en términos de lo que tú bien dices. O sea, la ciencia siempre va a venir a mejorar la calidad de vida de las personas, del planeta. Entonces, en ese lineamiento, ¿cómo va a impactar la vida de cada uno de los contribuyentes? Porque al final del día es una inversión y no es un gasto público. Entonces, ¿cómo convencemos de que en realidad cada peso que se invierte en ciencia y tecnología sí va a impactar la vida, la calidad de vida de las personas, en todo el sentido, ¿no es cierto? Salud, educación, etcétera, etcétera. Y en eso creo que ha faltado ese trabajo de planificación de largo plazo, esa mirada. El CENID tuvo ese rol en algún minuto, de mirar el país desde la ciencia y tecnología en un largo plazo, ¿no es cierto? Y yo creo que no soy tan, bueno, yo tengo conflicto de interés, yo participé en dos periodos igual Andrés Saller del CENID, justamente con él participé, y claro, es un organismo que era asesor del presidente de la República y que da lineamientos, ¿no es cierto?, de mirar que cree que son más importantes para mejorar la calidad de vida de los chilenos, pero también desde la economía, desde el impacto de aprovechar, por ejemplo, a Chile como un laboratorio natural. Pero claro, ¿es tan de consejero hacer esa pega? ¿O definitivamente es una estrategia de Estado el poder poner ese camino, esa senda que debemos tener seria hacia el desarrollo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que definitivamente es una estrategia de Estado, o sea, debe ser una estrategia de Estado, más que una consejería, porque no es solamente el tema de pensar en el largo plazo dentro de cuatro paredes con un grupo de expertos, sino que es un poco también respondiendo a la pregunta que me dejó Nancy antes del break. Es súper relevante de que esto no cambie gobierno a gobierno. ¿Y cuáles son las formas de poder hacer eso? Yo hago mucho hincapié es que esto tiene que ser una política participativa, que hay que llamar a los distintos actores, que te tienes que preocupar de que no haya sesgo, que si es que tú ves que no se tienes muchos hombres y te faltan mujeres, bueno, busquemos mujeres que tengan este perfil para que nos respondan estas preguntas. Poder levantar la información y el conocimiento. ¿Cuál es el Chile que los chilenos quieren tener de aquí a 20, 30 años? ¿Quién es llamado a hacer eso? Porque fíjate que yo te puedo contar la experiencia regional. Que aquí, por alguna razón, durante un periodo, los intendentes duraban 2 años y se cambiaban, estaban 2 años y se cambiaban, o sea, dentro del mismo gobierno se cambiaron un par de veces, ¿ya? Y pasaba que la estrategia regional, que incluía ciencia y tecnología, cada vez que llegaba un intendente nuevo, se modificaba y se empezaba a estudiar. Entonces, pasaba un periodo larguísimo, te estoy hablando de 8 años por lo menos, de estrategia en estrategia, de planificación en planificación de la estrategia que levantábamos y redefiniendo la estrategia. Entonces, ¿quién está llamado a hacerlo? ¿El nuevo presidente que ingresa con su gobierno? ¿Quién? Porque si se va a modificar, o sea, si cambia el presidente cada 4 años vamos a estar revisando, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y eso me parece que es súper contraproducente, porque no nos deja avanzar. Es que claramente es contraproducente, por eso para que sean políticas de largo plazo, yo insisto que tienen que ser políticas participativas, donde participen los distintos actores, donde participe el privado, donde participe tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo.
Y además, por ejemplo, en el mismo CENIDE en algún momento se estaba planificando el tema de que los consejeros no cambien cada 4 años, sino que hayan parcelaciones donde uno por lo menos tenga la mitad de las personas entre un gobierno y otro y no cambien todos entre un gobierno y otro, justamente para evitar ese tipo de bueno, cosas. eso pasa más o menos, porque como los actores no somos muchos, entonces pasa que uno son los mismos actores que se sientan, y de repente pasa eso de que nosotros mismos nos quejamos de que, oye, ¿hasta cuándo vamos a estar redefiniendo la estrategia? Pero hay un mandato, ¿te fijas? Entonces Sí, uno pero como es también hay consciente. metodologías para definir la estrategia. Yo creo que eso falta, metodologías prospectivas que existen, que han sido validadas durante años, que los distintos gobiernos las han utilizado y grandes empresas las han utilizado también. Es cosa de lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Japón. Gracias a ellos han llegado al desarrollo, no porque llegado alguien iluminado que se le ocurra una buena idea, sino porque uno No, pone a todos los actores a que juntos pensemos en cuál es el mejor país que podemos tener, dónde están nuestras mejores posibilidades estratégicas, hacia dónde tenemos mejores nichos de desarrollo. Y todo esto tiene que ver justamente con el nuevo modelo de desarrollo, que es un poco a lo que nosotros aspiramos. Porque la bueno, única forma de, por ejemplo, tú me preguntabas cómo le explicamos a la gente cómo esto impacta en sus vidas. Y justamente una de las formas que impacta en su vida es cambiando el modelo de desarrollo del país. Pues si nosotros podemos tener empresas que sean más complejas, donde no estemos exportando palos y piedras, sino que tengamos más productos que sean tengamos manufactura en el país, tengamos innovación tecnológica en el país, eso te sirve para aumentar el Producto Bruto, para poder tener más ingresos. Si tenemos más ingresos, podemos hacer mejores políticas públicas porque tenemos más financiamiento para las distintas ayudas sociales que podemos tener y para abarcar a más personas, para tener colegios de mejor calidad, para poder efectivamente tener educación gratis para todos, para tener salud de mejor calidad en todas las regiones. Imagínate, yo un tiempo fui profesora intrahospitalaria, trabajaba con niños con cáncer y tenía muchos niños que venían de Iquique y de Punta Arenas porque ya no había oncólogo. ¿Y por qué estamos en esas condiciones? Porque no tenemos plata suficiente para tener oncólogos en toda la región, en todos los hospitales, para que tengamos acceso a agua potable en todo el país. De hecho, de repente yo converso con gente y me sorprende, de repente digo, oye, de verdad tenemos a veces unas conversaciones tan deli, porque hay personas que no tienen agua en su casa, que no tienen luz en su casa. Por ejemplo, una de las cosas que es súper relevante cuando hablamos de teleeducación y teletrabajo, hay gente que no tiene internet y que tiene cero posibilidad de tener acceso a internet, y no, porque vivan en regiones. Hay gente en La Pintana, en Pedro Aguirre Cerda, donde hay puntos rojos que no tienen acceso a internet. Entonces esas son cosas que tenemos que solucionar y eso es parte del modelo de desarrollo en donde tenemos que crecer. ¿Con quiénes? Con todos. No podemos dejar a nadie atrás. Y parte de eso justamente son estos desarrollos. Otras cosas, ¿qué pasa con el, comillas, digo comillas, futuro del trabajo porque es más presente que futuro? Hace mucho rato que estamos hablando del futuro del trabajo, pero llegó hace rato, antes del COVID, cuando ya empezamos a tener las líneas de metro sin conductores, cuando empezamos a tener los cajeros automáticos, y justamente, ¿cuáles son los trabajos que se pierden? Son trabajos de baja complejidad, trabajos que son principalmente también desarrollados por mujeres, y ¿cuáles son los trabajos que se abren y que aumentan la cantidad de trabajadores que necesitan? Son trabajos de alta complejidad, trabajos relacionados con tecnología de la información y las comunicaciones, con ingeniería, con nanotecnología, con biotecnología, y justamente las personas que tienen acceso a esos trabajos son personas que tienen mayor educación y que no es fácil transformar. Entonces, evidentemente que nosotros tenemos que darle las oportunidades a todos para que puedan tener acceso a mejor conocimiento, acceso a mejoras tecnológicas, y para eso necesitamos la ciencia, para que la gente también pueda acceder a mejores trabajos el día de mañana. Paula, uno de los grandes desafíos que incluso tienen las empresas ahora, de que el futuro no es tan directo, o sea, como que sabemos que hay harta incertidumbre, y por lo tanto uno tiene que estar preparado para que ese futuro tal vez se mueva en espacios posibles, se habla mucho ahora. Y que incluso escenarios posibles, claro, y que incluso desde el sector público y las políticas públicas uno tendría que estar mirando eso para ir entonces adecuando las políticas basadas en esa información y basadas en esas proyecciones, y que el Estado también se vaya anticipando. ¿Cómo ves tú? Porque ahí hay un cambio así como bien fundamental en cómo se hacen las políticas públicas, en cómo tomamos la evidencia, en cómo hacemos estas proyecciones, consideramos a todos los actores para tomar las decisiones. Hay un cambio de capacidades del Estado que va a ser bien fundamental.
¿Cómo ven ustedes que tiene que avanzar el sector público en esa transformación? Porque yo creo que tiene que haber una transformación también desde el sector público. Claramente, o sea, de hecho tú tocaste el clavo en un tema cuando hablaste de los escenarios posibles. Y de hecho, si nos enfocamos solamente en escenarios posibles, es cosa de ver lo que pasa en otros países, de hecho, ni siquiera lo que pasa en otros países, o sea, es como cuando tú hablas con alguien que, por ejemplo, es más conocido en el área de estrategia militar, siempre tienen escenarios para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un escenario posible, que ya lo tienes identificado, tú tienes una estrategia, ¿cierto? Tienes un plan de contingencia y tienes warnings, incluso que son alarmas que te dicen, bueno, si pasa tal cosa, es muy probable que esto llegue a ocurrir. Que o sea, de hecho en Latinoamérica se ha hecho, en Colombia han hecho ese tipo de políticas también. Y sin ir más lejos, el famoso COVID, desde el 2007 que se está esperando esta crisis, que dicen, no, nadie se lo esperaba, mentira. Yo he visto papers del 2007 de la Universidad de Hong Kong donde están diciendo, bueno, va a aparecer un virus tipo coronavirus, igual que el SARS, que va a ser más contagioso y que va a producir una pandemia a nivel mundial y que va a ser respiratorio y que probablemente va a salir del sur de China. En eso se equivocaron porque salió del centro de China, no del sur. Pero era algo que se esperaba y China tenía planes de contingencia para eso. Por eso se demoraron tan poco en decir, esto va a ser probablemente una pandemia, tenemos que avisarle a la OMS y liberar el código para poder hacer ciencia abierta, porque no lo vamos a poder resolver solos. Eso lo supieron a las 2 semanas de que partió la crisis. ¿Y por qué lo supieron? Porque tenían el escenario diseñado. Ya lo habían visto. El grupo de científicos que venía estudiando el COVID, como, el SARS, en Estados Unidos, justamente el año que comenzó el problema, el 19, le habían cerrado ya el financiamiento de los proyectos que venían desarrollando para vacunas, justamente, y se lo habían quitado el financiamiento. Entonces, ahí es donde ves que está totalmente desalineado, ¿no es cierto? Lo que podría, de la planificación de lo que es necesario frente a no escuchar a los científicos, ¿no es cierto? También. Bueno, la mayoría de las películas de terror parten así. Un científico dijo algo, el presidente o presidente de turno no lo escuchó y finalmente, ¿qué es lo que pasa al final de la película? Se acaba el mundo. Y es un poco lo que estamos viviendo con el calentamiento global y la crisis climática también. Sí, pero ¿Cómo ves que estamos preparados? La realidad supera la ficción, ¿no? Tal cual. Sí, es que, claro, y cada vez se nos están haciendo más presentes esas películas de terror. En temas de las misiones, ¿cómo están viendo en el programa la crisis climática? Porque nosotros vamos a tener serios problemas, o sea, ya se están viendo, serios problemas hídricos, y obviamente que afecta a varios sectores nuestros. Sí, mira, de hecho salió hace poquito una infografía, creo que fue hoy o ayer, en donde hablaba de las veces en que aparecía la palabra cambio climático en cada uno de los programas, y el programa de Yasna Proboste por lejos está, bueno, las bases programáticas, muy por sobre los otros, justamente en hablar sobre estos temas. El tema climático para nosotros es fundamental, y de hecho en parte se ve que tenemos un ambientalista dentro de los líderes del programa, que es Marcelo Mena, que está muy preocupado de estos temas. Y de hecho, como tú lo dices, es que nosotros revisamos qué es lo que dice el informe del IPCC al respecto. La verdad es que Chile está mal. Está mal no solamente por temas de sequía, que es lo que uno dice, sí, hay sequía, bueno, hay sequía hace mucho rato, sino que también por el tema de la temperatura a nosotros nos va a afectar más. O sea, si tú haces un análisis del atrás dinámico del IPCC y ves qué es lo que sucede si es que llegamos a 1,5 grados por sobre la época preindustrial, que eso es algo que va a pasar, o sea, que no suceda eso es imposible, de que a 10 años vamos a estar en 1,5, lo importante es que no lleguemos a 2. En Chile, en general, el aumento de la temperatura va a ser entre 1,7 y 2 grados, en la mayor parte de Chile. O sea, nosotros vamos a ver un aumento de temperatura mayor al promedio mundial, eso por un lado. Si nosotros analizamos qué pasa en el océano, es algo similar. De hecho, si tú ves qué pasa en los modelamientos de pH, nosotros vemos un aumento del pH, o sea, una disminución, disculpa, de 2 puntos de acidez, mientras que ya llegando a Perú baja a 1. Entonces vamos a tener mayores efectos, y eso, la forma en que va a afectar toda la parte marítima, toda nuestra flora y fauna en el mar es tremendo. Entonces, claro, tenemos el tema de la sequía.
y son cosas que a uno le llaman la atención, especialmente porque siendo un país tan largo y angosto, a mí me sorprende la poca investigación que hay sobre nuestra costa, sobre la flora y fauna que tenemos en el mar. Ojo, yo no soy bióloga marina, yo soy bioquímica, doctora en farmacología médica, otra cosa, no es por un tema, digamos, personal, sino que me llama simplemente la atención, como por ejemplo cuando hablábamos de los laboratorios naturales, o sea, ¿cómo el mar no va a ser un laboratorio natural para nosotros que, y siendo tan relevante con el tema de la corriente Humboldt, ¿cierto? Que tiene una biodiversidad mucho mayor a la que podemos encontrar en otros países, justamente porque es más frío gracias a esta corriente, lo que favorece la biodiversidad y que es súper importante a nivel, además, global, porque tenemos una gran cantidad de reservas de agua dulce gracias a los glaciares, a la Antártica, y además se ha visto cómo las microalgas afectan efectivamente el derretimiento de los glaciares y el acceso mundial a agua dulce. Entonces alguien me puede decir, pero ¿cómo eso no es importante? Es relevante y es enormemente relevante. Para Chile es un país en donde le va a afectar más el cambio climático. Y a todo el mundo debería preocuparle lo que sucede en Chile, porque justamente por la posición geográfica que tenemos, lo que pasa en Chile afecta de manera muy importante a la biodiversidad a nivel mundial. Paula, en este programa no podemos dejar de hablar de minería. ¿Cuál es el rol que están viendo en la minería en el programa? Obviamente no vamos a dejar de ser un país minero, menos todavía, pero tiene que tener ciertas transformaciones, me imagino. Evidentemente. ¿Cómo lo están viendo? Mira, es súper relevante poder disminuir la contaminación asociada a las mineras. Bueno, por ejemplo, el equipo de Boric hablaba sobre la minería sustentable. Eso evidentemente que no existe, siempre va a haber un impacto, pero lo importante es ser capaces de mitigar esos impactos de la mejor manera posible. Y eso tiene mucho que ver con energías renovables no convencionales, que es un poco también lo que hablábamos en un principio. Necesitamos tener energía solar, necesitamos tener desalinización del agua, porque no puede ser que las mineras dejen sin agua a las personas que viven en algún sector, así como que tiene que ver con el manejo sustentable del agua en realidad a todo nivel, no solamente el tema de las mineras, sino que también de la industria agroalimentaria. Entonces, la gestión del agua y la gestión de la energía es clave, y en parte está relacionado con algunas cosas que nosotros estábamos viendo en el tema de empresas estratégicas y empresas nacionales. Estábamos viendo, por ejemplo, tener desalinización del agua, especialmente en el norte de Chile, pero la verdad es que eso podría extenderse a toda nuestra costa, porque si nosotros analizamos qué es lo que pasa con las distintas regiones, increíblemente Chiloé es una de las comunas que tiene mayor cantidad de déficit hídrico, que uno piensa, el desierto, o sea, en el desierto efectivamente hay poca agua, pero hay una escasez tremenda también en el sur. Entonces, claro, como dentro de la mirada centralista uno tiende de repente a perderse en algunas cosas. Eso, probablemente el tema de la desalinización del agua es algo que tiene que recorrer todo el país, pero también es súper importante de que sea sustentable, porque tampoco podemos estar tirando toda la salmuera al mar y producir impactos a nivel local, y tampoco queremos más zonas de sacrificio. Entonces, todo esto tiene que tener una estrategia para que sea lo más sustentable posible. Y por otro lado, también el tema de las energías renovables no convencionales, estamos viendo el tema de tener una empresa tanto nacional del litio como una empresa nacional de hidrógeno verde, porque realmente creemos que es la energía del futuro, así como la energía solar, que obviamente que no es algo que uno pretenda dejar de lado. Pero insisto, cuando hablamos de estrategia, no solamente basta con decir vamos a hacer una empresa nacional del litio, una empresa nacional de hidrógeno verde, tenemos que formar personas. Tenemos que tener expertos en esos temas, que no solamente vayan como técnicos, sino que también hagan I+D. Porque, por ejemplo, el tema de los paneles solares. Nosotros, es verdad, Chile tiene unas condiciones que son extremadamente buenas para la energía solar, pero también por lo mismo, por las condiciones climáticas que tenemos en el desierto, los paneles solares duran menos en Chile que en otras partes, tanto por el polvo ultrafino que se encuentra en el desierto, así como por la extremadamente alta radiación solar que tenemos. A mí me sorprende que no seamos pioneros en nuevas tecnologías en paneles solares. No estamos investigando al respecto de nuevos materiales para paneles solares. Entonces, acá no basta con decir, pongamos más paneles solares. Hay mucho más que hacer al respecto. Tenemos que educar a la gente, tenemos que hacer más I+D, y así también no olvidar la importancia, dentro de todo lo que hemos hablado en este rato, que tiene que ver con ciencia y tecnología, que va hacia innovación y desarrollo, que va hacia emprendimiento, también la ciencia y tecnología que va hacia la producción de conocimiento, que también es clave para todo lo que es arte y patrimonio de un país.
que tenía que mencionarlo, no podía no salir. Arte, patrimonio y territorio, también que yo creo que es súper importante ahí el tema del conocimiento y el cuidado del territorio, que es algo que también se nos olvida. De hecho, cuando uno tiene una política o políticas públicas de medioambientales, te ayuda a generar una regulación también que se anticipa y por lo tanto estar investigando todo lo que le pasa al territorio también es importante. Sí, Paula, se nos pasó volando el tiempo. Nos queda súper poco, así como casi que un minuto. ¿Algún mensaje desde tu equipo o desde el equipo que están trabajando en la campaña de Yasna? Dos cosas. Un mensaje, con respecto al mensaje, yo creo que es la importancia de pensar en un Chile mejor, más justo. O sea, yo la verdad es que sueño con un país que no solamente sea un país desarrollado, de que crezca y que la gente, digamos, pueda tener mayor income, sino que realmente sea un país que sea más justo para todos y todas. Yo creo que eso es súper necesario, hablar de desarrollo no solamente ligado al crecimiento, sino un desarrollo integral, donde acá todos podamos nacer con las mismas oportunidades. De hecho, a mí me sorprende la cantidad de gente, no solamente en Chile, sino en el mundo, que o sea, el recurso natural más importante son los cerebros, como dice muchas veces José Massa, pero hay muchos cerebros que mueren de niños porque no tienen acceso a una salud de calidad o porque no tienen acceso a una alimentación adecuada, y yo creo que eso a veces se nos olvida. Y por otro lado también es como una reflexión personal. Yo dentro de todas las cosas que hago, estoy dentro de un grupo que se llama Generación de Diálogo Chile-Perú, donde hacemos paradiplomacia entre académicos de Chile y Perú, y un poco de diplomacia también porque tenemos enlaces con la embajada y los gobiernos tanto de Chile como Perú. Y dentro de eso me tocó hace poco, porque estamos escribiendo un libro sobre políticas a largo plazo con nuestro país hermano, sobre cambio climático. Y me tocó explicarle lo que eran las zonas de sacrificio a los peruanos. Me miraron con una cara. Es una cosa completamente inexplicable. Me recordó cuando los holandeses trataban de explicarles lo que era el manjar y lo que eran los cafés con piernas. Que fue muy difícil de explicarse. Les tuve que mostrar fotos en internet para que entendieran, no lo entendían. Y de hecho, mientras que yo le explicaba, decía, ¿cómo es posible que eso exista en nuestro país? Impresionante. Bueno, hay hartas cosas que nos estamos dando cuenta que existían en nuestro país y que esperamos poder cambiar. Que uno las tiene normalizadas. Que son inexplicables. Exactamente, que esperamos poder cambiar. Así que, Paula, ha sido genial esta conversación. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias. No, gracias a ti. Un gusto. Igual, y me encanta que haya sido un panel de mujeres. Súper, gracias. A ver si nos vemos en un próximo capítulo. Acá estamos siempre interesadas en conversar y si van avanzando, obviamente cuenten con el espacio para hacer difusión también. Bueno, aparte que hay que ver que como vamos a pasar a segunda vuelta, hay que hacer la comparación de los programas. Todo puede pasar en este momento. Todo puede pasar. Listo, muchas gracias, Paula. Igual, vamos a nuestra última pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.